Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Bueno, este video le va a ayudar a entender a aquellos alumnos que se ausentaron o faltaron en en la última clase de química, en donde se estuvo enseñando algo muy fundamental: identificar cantidades atómicas mediante la representación simbólica de algunos elementos químicos que figuran en la tabla periódica. Obviamente, lo que les voy a mostrar son ejemplos sencillos y uno un poco más complejo que le va a ayudar a guiarse. Recomiendo desde ya que vayan frenando el video, vayan frenándolo y vayan copiando. Y si es necesario lo que yo estoy hablando, agréguenle ese detalle a manera de guía, o ustedes mismos también agréguenle un marco teórico que le ayude a comprender mucho mejor. Comencemos. Bien, el título dice: ¿cómo interpretar cantidades químicas sencillas según fórmulas? Interpretación de cantidades de átomos y moléculas. Sería como un subtítulo eso, ¿sí? Ahora miren lo que le acabo de escribir. El símbolo X o la letra X representa cualquier símbolo de la tabla periódica. Cualquiera que se halle en la tabla periódica. Por ejemplo, algunos de los X que pueden representar puede ser el del hierro, antimonio, carbono, azufre, potasio, etc. Le nombré alguno para que ustedes lo entiendan. Cuando el símbolo está solo, recuerden que si está solito, se tienen que poner a imaginar de que hay un 1 que lo acompaña. Me indica que es la cantidad 1. O sea, por ejemplo, ustedes ven esta lapicera, ¿sí? Van a decir que es una lapicera y no hay un número 1 acá escrito que lo acompañe. A eso me refiero, ¿sí? Entonces, obviamente, a eso me refiero de manera sencilla. Entonces, acá, si hay un X, me está representando la cantidad de un X. Entonces acá, cuando yo al X lo reemplace con un símbolo del elemento de la tabla periódica, en este caso del hierro, me voy a estar refiriendo que es un átomo de hierro. Ese átomo de hierro, ¿sí? Si yo lo quiero representar con un dibujito sencillo, sería una esferita. Ese es un átomo de hierro. Si yo quiero representar el átomo de carbono, también representaría un átomo de carbono quizás un poquito más grande. El átomo de carbono es un átomo un poquito más grande con respecto al de hierro, ¿sí? Pero es un átomo. Pero miren cuándo es molécula. Recuerden que molécula es la unión de dos o más átomos, iguales o distintos. Para que los átomos estén unidos, y en este caso igual como el que es el oxígeno, se escribe el símbolo de oxígeno y el número 2 está partido a la mitad respecto al renglón donde está escrito el símbolo de oxígeno. Esto me está diciendo que es una molécula de oxígeno. Entonces recuerden, acá era un átomo, pero ahora este tiene un número, en este caso es un 2. Puede ser cualquier número, pero en este caso es un 2. ¿Y por qué es un 2? Porque el oxígeno, en su estado más simple como sustancia, como nosotros lo necesitamos para respirar, se halla en el aire, se hallan de a 2. Entonces una molécula de oxígeno. ¿Cómo lo voy a entender eso? ¿Qué pasa si al oxígeno lo escribo sin el número 2? Sí, lo puedo escribir simbólicamente al oxígeno sin el número 2. Si está solito, me está diciendo que es un átomo de oxígeno y esta sería la representación de un átomo de oxígeno. En cambio, este es una molécula de oxígeno y están dos átomos de oxígeno que están pegados o unidos. Posee unidos dos átomos de oxígeno, ¿sí? Entonces, esta es una molécula que son dos átomos pegaditos que están unidos y este es un átomo de oxígeno que está solo. En cambio, si yo pongo un 2 hacia la izquierda, el número que se halla a la izquierda se llama coeficiente. El número que se halla a la izquierda se llama coeficiente. En este caso me está diciendo que hay dos átomos de oxígeno, ¿sí? Dos átomos de oxígeno. ¿Qué pasa si yo hubiera puesto un número 2 acá?
diría 2 moléculas de oxígeno, ¿sí? Si está el número 2 acá, diría que son 2 moléculas de oxígeno y tendría que dibujar un par y me faltaría dibujar el otro par donde yo digo que hay 2 moléculas de oxígeno. Eso ustedes lo completarían. Ahora, el símbolo de cualquier elemento químico, si está solo, quiere decir que se trata de un átomo. Esa es la conclusión que yo le estoy dando de esta parte de la explicación. Entonces, el símbolo de cualquier elemento químico, si está solo, como por ejemplo el del oxígeno, acá está solito, se trata de un átomo. Así como lo nombré como el hierro, está solo también, se trata de un átomo. Acá está el carbono, que está solito, se trata de un átomo. Y acá veo otro. El átomo de hidrógeno, si está solo, es un átomo de hidrógeno, lo representé como una esferita de color verde. En cambio, si está a la izquierda un número, una cantidad, me está diciendo que hay 5 átomos de hidrógeno. Entonces represento 5 átomos de hidrógeno que están separados. Pero ahora, el hidrógeno no se halla en la naturaleza de A2 mayormente, no se halla prácticamente. No se halla de solo, se hallan de A2. O sea, se hallan conformando una molécula. O sea, la molécula de hidrógeno, al igual que del oxígeno, se hallan de A2. O sea, son 2 átomos pegaditos. En este caso se trata de una molécula de hidrógeno que posee 2 átomos de hidrógeno que están unidos, ¿sí? Esa es la interpretación. Bien, creo que esta es la parte simple. Entender átomo y molécula. El átomo es el símbolo solo y molécula es cuando vean un número en el subíndice. Fundamentalmente, si se trata de un mismo elemento químico, que el mejor ejemplo que le estoy dando es para el oxígeno y el hidrógeno. Ahora, recuerden que nosotros vimos en pizarra el ejemplo de la molécula de agua. Acá puse con lapicera de color rojo el número 1. Si quiero, no lo escribo el número 1, solamente que diga la fórmula. Eso se trata de una molécula de agua. Recuerden que molécula es la unión de 2 o más átomos iguales o distintos. En este caso, ¿cuántos átomos están participando en la molécula de agua? ¿De cuántos elementos químicos? Están participando 2 elementos químicos. ¿Cuáles son? Y ustedes tienen que empezar a aprender. El H representa el símbolo de hidrógeno y el O de oxígeno. Entonces tiene 2 elementos químicos que son totalmente distintos y que están unidos. En total hay 2 de hidrógeno y 1 de oxígeno. Entonces una molécula de agua posee 2 átomos de hidrógeno y 1 átomo de oxígeno. Si yo lo sumo, está constituido por 3 átomos totales. O sea, una molécula de agua tiene en total 3 átomos totales. Hasta ahí estamos de 10. Bien, entonces hagamos la revisión. Una molécula de agua, si está en la fórmula del agua sola escrita, digo una molécula de agua tiene 2 átomos de hidrógeno y 1 átomo de oxígeno. Lo podemos ver, visualizar. 2 átomos de hidrógeno y 1 de oxígeno. Y que si yo hago la suma 2 más 1 es 3, puedo decir que se tratan de átomos totales. No importa si son iguales o distintos, son totales. 3 átomos totales. Una molécula tiene 3 átomos totales. ¿Qué sucede ahora si yo pongo a la izquierda un número? En este caso el número 5. El número 5 me está diciendo que hay 5 moléculas de agua. Cualquier número que ponga acá va a depender de ese número. Si pongo un 2, significa que son 2 moléculas de agua. Si pongo 100, 100 moléculas de agua. Cualquier número entero. No tiene que ser el número decimal, tiene que ser un número entero, ¿sí? Ahora, la pregunta es, ¿cuántos átomos totales hay en 5 moléculas de agua? ¿Cuántos átomos totales hay en 5 moléculas de agua? Una de las formas más fáciles de hacer es aplicar, como en matemática, una propiedad muy singular que ustedes ya la conocen, la propiedad distributiva. Este 5 lo podemos multiplicar por la cantidad que hay acá. Hay 2 de hidrógeno, entonces 5 por 2, 10. Entonces pongo 10 átomos de hidrógeno. Y este simbolito de oxígeno, como está solo, entonces es 1. 5 por 1, 5. Entonces 10 más 5, 15 átomos totales.
5 moléculas de aguas representan 15 átomos totales. Quiere decir que las moléculas de agua, si yo las represento con dibujitos, esta es una molécula de agua, 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 dibujado 5 veces, ¿sí? Y sabemos que cada molécula tiene 3 átomos totales, 3 más 3 más 3 más 3 más 3, llega un análisis matemático sencillo también de decir que hay 15 átomos totales. Muy fácil de representar. Ahora, vamos a un detalle. El agua. Esta expresión se llama fórmula molecular. Esta expresión se llama fórmula molecular. Cuando yo lo represento ahora el oxígeno unido con 2 palitos que unen al hidrógeno, se le llama fórmula esquelética, ¿sí? Y que en dibujo lo puedo representar de esta manera, de manera angular. Resulta que hay materiales bibliográficos que están dibujados de esta manera guía y orientadora. El rojo representa el oxígeno y el verde representa el hidrógeno, que son átomos más pequeños, ¿sí? Entonces acá se lo hice los 2 dibujitos distintos, acá de manera angulosa, digamos la disposición, y acá hacia los laterales del átomo. Bien, ahora vamos al oxígeno. El oxígeno, la fórmula molecular del oxígeno es O2, ¿sí? Yo, ¿cómo lo dibujo? 2 átomos de oxígeno unidos. La fórmula esquelética es O raya O. Ese palito representa la unión química de estos dos, ¿sí? De estos dos que están unidos. Ahora, ¿cómo es en el dibujo? Bueno, un dibujo más afinado sería que estos dos están unidos y la intersección de esa unión es la parte de la unión química. Esa es la representación de la unión química entre 2 átomos. Es un ejemplo interpretativo, nada más. No es que suceda en la realidad de esa manera, chicos. Es una manera interpretativa. En química se basa primero de comprender de manera muy sencilla de qué se trata. Bien, ahora, si yo dibujara esto con esta característica, entonces tendría que dibujarlo de esta manera. El oxígeno y el hidrógeno, y esta es la parte de intersección entre los átomos de oxígeno e hidrógeno, y esta parte que yo lo pinté representaría a la unión química, que en este caso en la fórmula esquelética es la unión química, ¿sí? Ese es el caso fundamental para que ustedes lo logren entender. Bien, creo que hasta ahí ya han ido entendiendo y es la forma que ustedes tienen que empezar a ver para más adelante cómo se entiende esto. Ahora les voy a proponer la siguiente fórmula. Muchos de ustedes, quiero creer que muchos de ustedes han sentido nombrar la palabra ácido sulfúrico. El ácido sulfúrico, la fórmula molecular es esta, ¿sí? Es una sustancia prácticamente muy irritante, muy ácida, para que se entienda, corre mucho la piel, y es una sustancia, le planteo un ejemplo muy práctico. Están participando en la composición de la batería de los automóviles, por ejemplo. Una de las sustancias fundamentales está constituido por ácido sulfúrico. No es un ácido, se halla en estado líquido, no es un ácido que es para tocar, no se los recomiendo, porque quema prácticamente, quema y lastima, entonces no se recomienda. Bueno, más adelante aprenderemos más detalle de esto. La fórmula molecular del ácido sulfúrico es esta. ¿Y cuántos elementos químicos tiene? 3. Hidrógeno, el símbolo S es de azufre. Si ustedes buscan la tabla periódica, tienen que buscar el símbolo que es S y se van a dar cuenta que es el azufre, y O de oxígeno. La fórmula esquelética, presten atención. Acá el azufre, acá están los 13. El azufre está en el medio, ¿sí? Si está el azufre en el medio, entonces yo a la fórmula esquelética lo voy a centrar al azufre en el medio. Y primero lo voy a unir con los 4 de hidrógeno, con los palitos. Esquelética porque tiene palitos, ¿sí? Entonces, 1, 2, 3, 4. Arriba, abajo, a la izquierda, a la derecha. Y por último, los 2 de hidrógeno. Los 2 de hidrógeno lo pongo hacia la izquierda y a la derecha del oxígeno,
Si ustedes se fijan, no está unido al azufre, sino al oxígeno, o arriba y abajo del oxígeno. Cualquiera de estos dos, este y este, es válido en la situación del mismo. Entonces, estos dos representan la fórmula esquelética del azufre, del ácido sulfúrico, perdón. Ahora, ¿cómo lo voy a representar con un dibujito más ameno? Bueno, lo de negro representa el átomo de azufre, el rojo el átomo de oxígeno y el verde el átomo de hidrógeno. Entonces acá lo que ustedes están viendo es gracias a la guía de la fórmula esquelética. Miren acá, el azufre, los cuatro oxígenos y los 2 hidrógenos hacia los costados. Bien, acá está exactamente lo mismo. El azufre, los 4 oxígenos y hacia los costados los hidrógenos. Y acá, de la misma manera, pero arriba y abajo el hidrógeno, que sería una forma distinta de observar el mismo. Entonces, con la guía de la fórmula esquelética puedo hacer el dibujito representativo con colores. ¿Sí? Acá lo hice de nuevo hacia los costados. Acá está el dibujito y acá está la fórmula esquelética. El verde es el hidrógeno, están hacia los costados. Y en este caso está arriba y abajo, como se encuentra acá. Entonces, esa es la forma de identificar. Y mientras tanto, quiero que me digan cuántos átomos totales tiene si observan este dibujo. Y yo lo único que estaría haciendo es contando. Yo primero contaría en horizontal. 1, 2, 3, 4, 5. Y voy arriba 6 y 7. Entonces, una molécula de ácido sulfúrico está constituido por 7 átomos totales. Bueno, acá si lo contaría en este sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. No lo cuento en el medio porque ya estuvo contado. Esa es una forma de identificar una cantidad. Entonces, revisando y seguimos con el ácido sulfúrico. Una molécula de ácido sulfúrico está constituido por 2 átomos de azufre, 2 átomos de hidrógeno, un átomo de azufre y 4 átomos de oxígeno. Está a la vista verlo. Entonces puse 2 átomos de hidrógeno, 1 átomo de azufre y 4 átomos de oxígeno. Si yo sumo la cantidad de átomos, 2 más 1, 3, más 4, 7, una molécula de azufre tiene 7 átomos totales, que recién lo acabamos de ver en dibujo. Ahora, ¿qué sucede si yo pongo a la izquierda de la fórmula molecular? Recuerden que esto se llama fórmula molecular, un número. En este caso pongo el número 3. Que como ustedes ya saben, yo le dije que se llama coeficiente el número que se halla a la izquierda. El coeficiente 3 me está indicando que son 3 moléculas de ácido sulfúrico. ¿Y cómo puedo distinguir cuántos átomos totales hay en 3 moléculas de ácido sulfúrico? Yo visualizo esto. Bien, ¿cómo se razona? Lo mismo que hicimos con el agua. Aplico una propiedad distributiva. 3 por 2, 6, 3 por 1, 3 y 3 por 4, 12. 3 por 2, 6, 6 átomos de hidrógeno, 3 por 1, y algunos se preguntarán, ¿y dónde está el 1? Bueno, el símbolo representa la unidad, entonces 3 por 1, 3 y 3 por 4, 12. Entonces tenemos 6 de hidrógeno, 3 de azufre y 12 de oxígeno. Si yo sumo los átomos totales, 6 más 3, 9, 9 más 12, 21. O sea que 3 moléculas de ácido sulfúrico tiene 21 átomos totales. Si nosotros lo viéramos como matemática, sería decir lo siguiente: una molécula de ácido sulfúrico más una molécula de ácido sulfúrico más una molécula de ácido sulfúrico, sabemos que acá hay un 1 imaginario. 1 más 1, 2, más 1, 3, sería en total 3 moléculas de ácido sulfúrico. Lo escribí a manera de que ustedes sepan entender la disposición numérica y cómo se hace una interpretación lectora. Ahora, si yo lo dibujara, una molécula de ácido sulfúrico es esta, que en este caso los hidrógenos, fíjense que están hacia los costados. Una molécula de ácido sulfúrico, ¿cuántos átomos totales tiene? 7. La otra molécula, 7 átomos totales. La tercera también tiene 7. 7 más 7, 14, más 7, 21. Entonces, puedo decir que tiene 21 átomos totales. Y el signo igual, si yo lo estoy representando como una suma algebraica, acá lo dibujé a las mismas moléculas en la suma, pero que están dispersas.
O sea, esto como lo dibujé no arriba ni abajo, sino en esta disposición, puedo decir que son 3 moléculas que se hallan sueltas o separadas. O sea que acá hay 3 moléculas separadas que representan a 3 moléculas de ácido sulfúrico como se representa simbólicamente. Espero que hayan entendido esta situación, lo vuelvan a interpretar, lo dibujen, lo representen, sean prolijos para hacerlo, sean parejos para hacerlo, y si es necesario lo debatimos en la siguiente clase que tendremos de química. Y como actividad van a copiar esto. Ejercicio número 1. Investigar cómo es la fórmula molecular de la molécula de glucosa. ¿Sí? Ya hablamos de qué se trata la glucosa. Ustedes, si quieren, pueden averiguar qué es la molécula de glucosa, dónde se halla, quién la produce, cuál es su importancia y todas esas cuestiones. ¿Sí? Ahora nos abocaremos a interpretar fórmulas. ¿Sí? Investigar cómo es la fórmula molecular de la molécula de glucosa. Segundo punto. ¿Cuántos átomos tiene la molécula de glucosa? Identifiquen la cantidad simbólica y van a decir cuántos átomos tiene. Van a decir tanto de carbono, tanto de hidrógeno y tanto de oxígeno. Y cuando lo sumen en total, van a decir tiene en total tantos átomos totales una molécula de glucosa. Como consigna número 3, ¿cuántos elementos químicos participan o conforman la molécula de glucosa? Bueno, casualmente le acabo de nombrar la respuesta, ¿sí? ¿Cuántos elementos químicos participan? ¿Sí? En realidad participan tanta cantidad de elementos químicos en una molécula de glucosa. Y por último, la consigna 4, ¿cuántos átomos totales hay en 10 moléculas? Lo voy a poner plural, la S, de glucosa. Entonces, de eso se tratará la actividad. Nos estaremos viendo entonces ya en la próxima clase. Quiero que hagan consulta, debatan y tratemos de comprender mucho mejor. Y estoy seguro de que van a lograr entender este video y si es necesario lo trabajaremos en clase con más ejemplos, con otras fórmulas moleculares que le estaré dando a manera de práctica. Nos estaremos viendo en la clase, chicos. Que tengan un buen día. Hasta luego.